Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, mis amados, y vamos a disponernos. Abran ahí sus Biblias, sus libretas de apunte, porque van a haber muchísimos principios que Dios nos va a dar y grandes secretos para aquellos que tomemos la decisión de caminar en la obediencia. Hoy entonces comenzaremos la serie Los beneficios de la obediencia. Y quiero comenzar con el primer tema de esta serie, que lo he titulado La obediencia a Dios desata la bendición. Digan conmigo, la obediencia a Dios desata la bendición. ¿Tú quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Tú quieres ver desatada la bendición de Dios sobre tu vida? Bueno, vamos a aprender de aquí en adelante uno de los principios tremendos y poderosos que se llama la obediencia. Esta obediencia es uno de los pasos importantes que nosotros damos y que, si bien es cierto, a muchos les cuesta o nos cuesta, no solamente a nosotros como creyentes, sino también a los no creyentes les cuesta mucho. Es algo que siempre, en todas las áreas, no solamente lo que tiene que ver con respecto a Dios, sino que cuesta muchísimo. Parece que en la naturaleza humana el obedecer es una de las cosas que más impiden seguir las instrucciones, sobre todo cuando estamos bajo alguna autoridad. En todos los ámbitos, si lo miramos a nivel laboral, si miramos en cuanto a los hijos hacia los padres, una de las cosas en las que más luchamos nosotros es para que los hijos obedezcan, que nosotros le damos instrucciones y quisiéramos que en el momento que le damos una instrucción a un hijo, a una hija, pues quisiéramos que en el momento que el papá o la mamá habla, pues que los hijos obedecieran. Y yo, sí, mamá, lo voy a hacer inmediatamente. Eso de que espere, que ahorita, que 5 minutos, que ya voy, y nos la pasamos dilatando. Pero quiero decirles que no solamente sucede eso con nuestros hijos hacia nosotros, sino que muchas veces nosotros también con Dios actuamos de la misma manera. Dios nos habla, Dios nos muestra de una forma clara y nosotros somos igual que nuestros hijos, 5 minuticos, mañana, después, y nos la pasamos procrastinando. Ese procrastinar quiere decir una costumbre de estar aplazando las cosas y no tomamos decisiones cuando Dios nos habla. No sé si de pronto es por el hecho mismo que está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios nos coloca para gobernar y para sojuzgar. No sé si de pronto ahí está como la raíz de todo, porque nosotros queremos dar las órdenes, las instrucciones, hacer lo que nosotros queremos en nuestro tiempo, a nuestra manera, y no acatamos, no consideramos cuando otros nos hablan, cuando nosotros tenemos que obedecer. Eso cuesta mucho. Bueno, sin embargo, vamos hoy a estudiar en la palabra de Dios, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, que es nuestro manual de vida, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que en la Biblia encontramos todas las respuestas y la solución a todos los asuntos. Cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos a hombres y obviamente mujeres también, que al parecer ellos, cuando obedecen la palabra de Dios, reciben una bendición grande. Quiere decir que cuando un hombre o una mujer obedece la palabra de Dios, recibe una bendición grande de parte de Dios. Podríamos decir que la desobediencia también frena las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Cuando estudiamos a esos hombres de Dios, encontramos características comunes. Que esas características, por favor escuchen muy bien, marcaron la diferencia. Esos hombres, esas mujeres de Dios, encuentran y reciben una bendición de una forma extraordinaria cuando obedecen. Implícitamente en esto hay un gran secreto. Yo no sé cuántos de los que están aquí en la sala en esta mañana y los que escuchen el mensaje están siempre anhelando y deseando la bendición de parte de Dios. Y muchos llevan años esperando la bendición de Dios en algún área de su vida. En la Biblia encontramos un personaje que se llamó Isaac, que es parte de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Ustedes recordarán quién fue Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Ustedes recuerdan muy bien que fue el padre de Jacob y que también se convirtió en el abuelo de José. Y aquí son unos eslabones de personas que aprendieron a obedecer y formaron una descendencia. Podríamos decir fácilmente que fue como una dinastía que cuando lo vemos en la Biblia es unas historias impresionantes de esta dinastía, desde Abraham, Isaac, Jacob, José. Fueron personas que caminaron en obediencia. Y a mí me da una impresión en este mensaje que vamos a estar estudiando hoy, que nosotros, en nuestras manos, en nuestra vida, está, digamos, el futuro de una generación completa. Que en la medida que nosotros podamos obedecer, esa bendición va a llegar a nuestros hijos, y si nuestros hijos obedecen, también va a llegar a sus hijos y de ahí en adelante. Pero también me atrevería a decir
que cuando nosotros desobedecemos estamos rompiendo con esa cadena de bendición, es decir, por causa nuestra podríamos estar frenando la bendición para nuestras próximas generaciones. Si ustedes miran la mayor parte del libro de Génesis, que es el principio, que es la estructura, que es el modelo, habla sobre las vivencias de esta generación, habla sobre Isaac, sobre su obediencia y los beneficios también que se obtuvieron o que se obtienen con la obediencia. Y es lo que vamos a mirar. Vayan por favor a sus Biblias, vamos a pasar la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 26, por favor, verso 1 en adelante, vamos a encontrar esta historia fascinante de la cual vamos a sacar unos principios de vida, pero el propósito, mis amados, con esta serie que vamos a trabajar, y hoy específicamente sobre la obediencia a Dios desata la bendición, es para que tú puedas tomar notas si es posible. Igual este audio, con el favor de Dios, quedará grabado, pero lo más importante es que tú tomes nota, pero más que tomes nota y que escuches el audio nuevamente, la idea es que tú y yo podamos bajar esos principios, los anotemos, los traigamos a nuestra vida y comencemos a caminar con ellos. Porque si estos principios trajeron bendición a estos hombres, aquí hay algo secreto que Dios quiere entregar. Son como esos tesoros escondidos que Dios como que saca y nos los entrega en bandeja de plata para que nosotros los tengamos y podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Génesis capítulo 26, a partir del verso 1 en adelante, dice la escritura: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y dice la escritura: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, dice la palabra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Noten qué importante, mis amados, Dios nos quiere hablar en esta mañana. La Biblia dice, aquí en el versículo 1, nos dice que después de la muerte del padre Abraham, padre de Isaac, Isaac estuvo casado con su esposa, ustedes recordarán, se llamó Rebeca, y deciden irse para Gerar, donde vive Abimelech, es lo que nos dice la escritura. ¿Por qué? Porque en la tierra donde ellos estaban habitando había mucha hambre. Y si nosotros pensamos un poco en la historia del mundo, si pensamos en la historia de las civilizaciones, entendemos que no hay ningún grupo humano durante toda la historia que no haya sufrido, que no haya pasado por periodos de escasez, que no haya pasado por momentos de debilidad, que no haya pasado por sufrimientos. Esto que estamos pasando hoy en día, que es una crisis, una situación que quiero decirles que es temporal, no va a ser definitiva, que ya está próximo a terminar todo esto, y seguramente después de esta crisis posiblemente vendrá otra crisis, vendrán cosas, y siempre en la humanidad, en la historia de la humanidad, siempre han habido crisis. Eso no es de nosotros, no es nuestra época, no es ahorita, no somos nosotros, no eres tú que dices, no, es que yo estoy pasando. No, esto ha sido un común denominador durante toda la historia. Si nosotros miramos en el periodo de la colonización, por ejemplo, cuando vinieron los países y fueron conquistados, hubo un momento tremendo de crisis, de sufrimiento, de batallas entre los pueblos que querían venir a colonizarlos y lo demás. Si nosotros miramos lo que son las grandes potencias mundiales, si usted mira un poquitico de historia, lo que es en la parte de Europa, que en esos tiempos de las guerras y que hubo unos momentos bastante difíciles, en las potencias que se conocen como potencias mundiales, siempre estuvieron desquebrajadas. Hubo momentos de crisis, de una incapacidad económica, y había una cantidad de problemas que siempre, quiero decirles que la raza humana, la humanidad, siempre ha tenido que pasar por situaciones difíciles. Por eso lo que pase en nosotros no es una excepción. Ahora, aquí el punto no es que pasemos o no pasemos por crisis, sino qué hacemos nosotros frente a una situación de crisis. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando en algún momento coyuntural de nuestra vida pasemos por una situación de crisis? En una etapa de crisis, algunos dicen, sí, pastor, pero es que yo preferiría no haber pasado por este momento de crisis. Otros dirán, no, es que yo llevo muchísimo tiempo ya en crisis y salgo de una crisis y entro en otra crisis. ¿Y qué será lo que está pasando? Crisis en diferentes áreas. Algunos pueden decir, no, mi crisis ha sido una ruptura amorosa. Mi crisis ha sido en la parte emocional, en mi matrimonio, en una relación con mis hijos. Algunos podrían decir, no, la crisis más grande que yo he tenido fue cuando me despidieron injustamente.
Alguno puede decir, no, la situación más dura, el vacío más grande que yo tengo, el dolor más grande que yo he tenido, el sufrimiento más grande que yo he tenido fue la pérdida de un familiar en particular. Y así, mis amados, cada uno podríamos tener, y si abriésemos el micrófono y escuchásemos las crisis que hemos tenido, cada uno tendrá su historia que contar en momentos difíciles. Ahora, ¿qué nos lleva? A que nosotros miremos que en la Biblia hombres de Dios también pasaron por crisis. Lo que quiere decir que nosotros también, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, posiblemente pasemos por crisis. Ahora, tampoco el propósito de Dios es que todo el tiempo estemos en crisis. Creo que para eso Dios no nos creó. Esto es importante que nosotros entendamos, porque nosotros como cristianos debemos entender que en medio de las crisis, Dios siempre tiene el control. Algunos pueden estar pasando por crisis en su parte de salud. Y aquí es bien importante cuando miramos, porque este hombre Isaac estaba pasando un momento determinado, pero Dios vino a hablar con él. Y esto me llama mucho la atención, porque nuestro Padre amoroso, nuestro amado Dios, nunca nos deja solos. Él nunca dice, bueno, usted está en crisis, mira a ver usted cómo se defiende, mira a ver usted cómo sale de ese problema, yo no sé, a ver usted cómo soluciona su situación. No. Nosotros tenemos un Padre, nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios es nuestro Padre y es un Padre amoroso que siempre quiere lo mejor para su pueblo, quiere lo mejor para sus hijos. Pero también debemos entender que muchas de las crisis que nosotros pasamos es por causa de nuestra desobediencia. Y cuando nosotros estamos en desobediencia, pues claro, muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es como consecuencia de esa desobediencia que en algún momento nosotros hicimos o tuvimos delante de Dios. Pero también es muy importante, mis amados, para que lo tengas como principio de vida en esta serie que estamos trabajando, y es que la obediencia, escuche lo que quiero decir, la obediencia es el fruto de la intimidad con Dios. Diga conmigo, la obediencia es el fruto de la intimidad con Dios. Quiere decir que a mayor intimidad con Dios, a mayor relación con Dios, a mayor, si lo enlazamos con la serie que recién terminamos, a mayor ida al monte para buscar la madera que Dios tiene para tu vida, en esa medida que tú más conoces a Dios, en el tiempo que más intimas con Dios, a mayor intimidad con Dios, debe darse mayor obediencia. Entonces podríamos estar diciendo que a mayor relación con Dios, mayor obediencia. Pero podríamos también estar hablando en caso contrario. A mayor alejamiento de Dios, a mayor desconexión de Dios, menor obediencia, es decir, mayor desobediencia. Lo que nos tiene que mostrar esto hasta aquí es que si nosotros verdaderamente decimos que somos hijos de Dios, una de las características de una relación de conexión directa con Dios, de intimidad con Dios, tiene que ser la obediencia. La obediencia es un rasgo que debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios genuinos y verdaderos, lo que más tiene que comenzar a primar, lo que más tiene que comenzar a reinar en nuestra vida es la obediencia. La obediencia tiene que ser la característica más importante de un hijo de Dios. Así que si en esta área estamos fallando, pues es un punto para comenzar a tener en cuenta y decir, tenemos que comenzar a trabajar en eso. ¿Qué quiero decir entonces hasta aquí para resumir? Que a mayor confianza en Dios, mayor obediencia. Porque claro, cuando tú conoces más a Dios, pues como ya lo conoces, tienes más confianza, tú sabes que Dios no te desampara, que Dios no te deja, y entonces como tienes más confianza en Dios, dices, no, yo no me pongo a dudar en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. A mayor conocimiento de Dios, por eso es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento nos lleva a tener fe, y fe es confianza en Dios. Y a mayor, escúcheme por favor, mayor conocimiento, mayor debe ser nuestra obediencia. Porque nosotros obedecemos cuando conocemos más. Tú quieres ser una persona obediente, entonces métete más con Dios, conoce más a Dios y en la medida que tú lo conoces vas a obedecer. Por eso es que es muy importante que una verdad, porque aquí va mucho más allá que llenarnos de conocimiento. Una verdad sin obediencia no funciona. Conocimiento sin obediencia no trae resultados. Si tú recibes mucho conocimiento, pero ese conocimiento que recibes no obedece las instrucciones de Dios, no hay bendición. Por eso es que no se trata de acumular conocimiento y conocimiento. Pero es que yo llevo tantos años en la vida cristiana. Pastor, yo llevo 30 años en la vida cristiana y mire cómo está mi vida. Bueno, hay que revisar, porque la antigüedad en la iglesia, en el tiempo con Dios, en cuanto a una denominación, no tiene nada que decir.
Tiene mucho que ver con la obediencia. Vamos a estudiar entonces el caso de este hombre Isaac, porque Isaac tuvo que salir de su comodidad, de lo que él conocía, y fue entonces cuando Dios le habló. Aquí es bien importante. La Biblia dice que nosotros somos sus hijos, es lo que dice Juan 1:12, que más a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y esa es una característica que yo quiero que por favor tú siempre guardes, que nosotros necesitamos como hijos de Dios obedecer a lo que nos dice nuestro Padre, estar atentos a la palabra que nuestro Padre nos dice para obedecerlo. Vamos al versículo 2 de Génesis 26, por favor. Escuchen por favor, dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Aquí hay una instrucción. Habita en la tierra que yo te diré. Noten que es bien importante eso, porque la Biblia nos dice que Dios habló con Isaac. Dios habló con Isaac. Y cuando habló Dios con Isaac, le estaba dando, diga conmigo, órdenes. Órdenes. Y esto nos conlleva a 3 puntos, que es lo que estaremos explorando durante este mensaje, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Que Dios nos hable y que Dios nos ayude, porque aquí hay un principio muy grande para tu vida. El primer punto, que lo vemos aquí en la escritura, que Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Como creyentes en Dios, necesitamos entender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una orden. Y cuando Dios nos da una orden, es porque sencillamente no nos conviene. Porque sencillamente Dios quiere evitarnos problemas. Porque claro, como Dios conoce más allá, entonces Dios quiere evitar algún desastre en nuestra vida. Por eso tenemos que ser muy sensibles cuando Dios nos habla. Porque cuando Dios te dé una orden, lo que tú y yo tenemos que hacer es, diga conmigo, obedecer. Nuestro gran problema que tenemos nosotros como seres humanos es que sabemos que Dios tiene planes, y sobre todo nosotros como hijos de Dios, sabemos que Dios tiene planes buenos para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes buenos para tu vida? Levanta tu manito ahí, quiero ver. ¿Sí? Nosotros sabemos eso. Porque Dios nunca, escúcheme, Dios nunca va a querer algo negativo para nosotros, alguna desgracia, no. Porque la Biblia dice que si nosotros siendo malos queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a aquellos que le piden? Entonces partimos de una base, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Que Dios tiene buenos planes para nosotros. Que cuando nosotros vemos en la Biblia que hay algunas prohibiciones, no es porque Dios nos quiera ver arruinados, destrozados, amargados, tristes, llorando todo el tiempo, no. Es porque cuando Dios nos prohíbe algo, es para nuestro beneficio, porque nos ama. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene planes buenos para nosotros. Pero nosotros tenemos nuestros propios planes. Entonces como cada uno tiene sus propios planes, a veces, si no es que es ocasionalmente, nosotros como que los planes que Dios tiene con nosotros los dejamos a un lado y finalmente hacemos nuestros planes, desconociendo, haciendo caso omiso a los planes que Dios tiene para con nosotros. Aquí hay un pasaje bien hermoso. Aquí hay una palabra que nos tiene que llamar la atención. Y le está diciendo a Isaac, no desciendas a Egipto. Es como Dios hablándonos en esta mañana para nosotros. En aquella época le dijo a Isaac de esa manera, no desciendas a Egipto. Pero Dios, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Nos dice, quédate quieto. Espera en mí. Confía en mí. No te preocupes más de la cuenta. Descansa en mí. Quédate en mi presencia. Y esto es bien importante, porque si hay algo que le cuesta al ser humano, es quedarse quieto. Quiere buscar por un lado, quiere buscar por otro lado, y entonces está aquí, quiere ir a otro lado, y por aquí, por allá. Es muy inquieto el hombre. Y Dios tiene que decirle, estése quieto, porque nosotros preferimos cualquier cosa menos quedarnos quietos. Escuche esto como principio de vida. Si Dios no te lo mandó, no lo hagas. A veces nos metemos en negocios donde Dios no nos ha mandado. Y ahí vienen los problemas, vienen las crisis. Y luego estamos del cuello aquí con las deudas porque no podemos cumplir con esos compromisos. Y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué se metió allá? ¿Dios lo mandó? No, Dios no me mandó, pero yo creo que eso era. Se meten en relaciones que no son. Si Dios no te mandó a meterse con esa persona, ¿por qué te metes con esa persona? ¿Por qué te metes a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer?
Y ahí es donde está el gran problema, que la mayoría de situaciones difíciles que pasamos nosotros, la mayoría de veces que derramamos lágrimas y pasamos por situaciones difíciles, es porque nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Porque no somos sensibles, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no consultamos a Dios para hacer las cosas. Aquí le está dando una orden, y cuando dice no desciendas a Egipto, ustedes saben lo que significa Egipto, que significa el mundo, las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y muchas veces los problemas en los cuales nos metemos es porque nos ponemos a hacer cosas del mundo, cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y este consejo debería ser una máxima para nosotros, para aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Si Dios no lo mandó a hacer, no lo hagas. Si Dios no te mandó a hacer eso, no lo hagas. Pero tristemente, lamentablemente tendríamos que decirlo, que todos no obedecen ese mandato, que cada uno termina haciendo lo que quiere hacer. Y cuando tú haces lo que quieres hacer, permítame decirle que estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios, seguramente vienen consecuencias para nuestra vida. Por eso es tan importante este tema de la obediencia. En la Biblia encontramos un personaje, ustedes recordarán a Saúl, que era un rey, el rey Saúl. Eso está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 13, primera de Samuel 13. Y en esta historia nos narra la vez que Saúl debería esperar a Samuel, al profeta, para ofrecer un holocausto antes de que se diera una guerra. Entonces parece que el Señor le había dicho, bueno, espera al profeta, y cuando llegue el profeta van a presentar el holocausto. Pero parece que Saúl, al ver el ejército que ya estaba en contra de ellos, que ya se acercaba, estaba en un momento donde dice, no, yo como que Dios se le olvidó esto que tenía que darme. Como que las esperanzas se le estaban esfumando. Como que dijo, no, yo voy a perder en esta batalla. Yo no voy a salir victorioso en esta batalla. No, como que Dios estaba tan ocupado que se le olvidó lo que me había prometido. No, yo no me pongo a esperar al profeta. Yo mismo voy y presento el holocausto. Eso es un sinónimo de personas que no saben esperar en Dios, que quieren hacer las cosas a su manera. Y que aunque Dios les haya dicho algunas cosas, dicen, bueno, Dios lo dijo, pero yo pienso que voy a ayudarle a Dios. Y todas las veces, analiza en tu vida, todas las veces que nosotros pretendemos darle una ayudadita a Dios, ahí cometemos errores. El mismo Abraham cometió un error cuando quiso ayudarle a Dios, cuando Dios le había prometido un hijo, precisamente Isaac, y entonces como no venía la respuesta, entonces quiso darle una ayudadita, y vino Ismael, y ustedes saben todas las consecuencias que hoy hasta actualmente, después de tantos años y siglos, todavía hay problemas por la desobediencia, por no saber esperar en Dios. Y a este rey Saúl le pasó lo mismo. Decidió antes de quedarse quieto, quédese quieto, espere que venga el profeta y ahí sí presenta el holocausto. Y en lugar de quedarse quieto esperando la respuesta de parte de Dios, entonces ¿qué hizo? Comenzó a hacer las cosas a su manera. Entonces consideró que eso era lo mejor que había que hacer. Y ese es un problema que nosotros tenemos, porque a veces nosotros creemos que somos más inteligentes, que somos más sabios que Dios, que como que hasta se la ganamos a Dios y Dios dice esto, pero no, yo me meto con esa persona, aunque Dios me dice que no, pero yo voy a demostrar que sí. Y después vienen los descalabros. Lamentablemente después las personas tienen que estar llorando y diciendo, ay, escuchen mis amados, hay un principio aquí también. Y es que las cosas que nosotros vemos son diferentes a lo que Dios dice. ¿En qué sentido? Que en lo espiritual ahí no funciona la lógica. Miren ustedes todos los testimonios que hay de personas que quisieron ponerle lógica y fallaron. Porque es que en las cosas de Dios no funciona la lógica. Escuche y aprenda por favor en esta mañana lo siguiente. Nunca las cosas de Dios para su pueblo son pequeñas. Se vuelven trascendentales cuando nosotros le creemos. Las cosas que Dios tiene nosotros no podemos verlas en lo físico, las creemos en lo espiritual. Y cuando creemos eso, Dios se encarga de esas personas que le creen. Recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Creámosle a Dios aunque no veamos las cosas. Pero vamos a la historia para mirar qué sucedió aquí. Primera de Samuel capítulo 13, a partir del verso 13. Apenas había terminado Saúl de ofrecer el holocausto, ahí llega el profeta Samuel, y entonces Samuel tiene que reprenderse. Un momentico, ¿por qué no me esperó? Dios te da una instrucción. Dice la escritura, verso 13, primera de Samuel 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, desobedeció la palabra de Dios. Pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Noten eso, todo lo que perdió este rey Saúl por causa de la desobediencia. Dios le había dicho que ya había buscado otra persona, que ya lo que él tenía, la posición que tenía, había sido quitada por su desobediencia. Escucha y analiza por un momento cuántas cosas nosotros habremos perdido de parte de Dios por causa de nuestra desobediencia. Podríamos estar muchísimo mejor si fuéramos más obedientes. Saúl podría haber sido un tiempo más prolongado, hubiera pasado una cantidad de cosas diferentes si hubiera obedecido a Dios. Y escuche que aquí nos enseña algo la palabra. ¿Por qué si él hubiese quedado quieto, qué hubiese pasado? Dios seguramente lo hubiera mantenido en su posición, pero perdió su posición, perdió su legado, perdió muchísimos privilegios que tenía. Fue quitado su reino. El no poder obedecer o no querer obedecer, porque la otra, hay veces que no se puede o que no se quiere obedecer, podríamos decir que es sin duda una de las peores decisiones que un ser humano puede tener. Y máxime nosotros como creyentes. La peor decisión que tú y yo podemos tener es no obedecerle a Dios. Pero también la mejor decisión que nosotros podemos tener como cristianos es obedecerle a Dios. Volvamos un momentico a la historia con Isaac, por favor, ahí en Génesis 26. A mí me llama mucho la atención lo siguiente, porque en este versículo Dios le dice, y me llama la atención por lo siguiente, porque Dios le está diciendo a Isaac, si ustedes miran ahí en el verso 1 en adelante, le dice que no descienda a Egipto. Pero me puse a revisarlo y me costó varias veces revisar, porque en ningún momento yo veo que Isaac hubiese dicho, yo quiero irme para Egipto, me voy para Egipto. No dice, Isaac se quería ir para Egipto. No dice la historia eso. Y lo llamativo del asunto, que me llama mucho la atención, es ese principio que está ahí. Porque yo, desde el principio del capítulo 1, del versículo 1, yo no encuentro nada de eso. Pero seguramente, aunque no hubiese estado escrito, en la imaginación, en la mente de Isaac, posiblemente fue el irse para Egipto. No lo dijo, no lo manifestó, pero seguramente lo pensó. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué lo primero que Dios le dice a Isaac, no descienda a Egipto? ¿Por qué razón será? Entonces llegué a una conclusión, mis amados. Esto es algo, digamos, especulativo, porque repito, la Biblia no lo dice ahí. Por si alguien me dice, pastor, pero muéstrame el pasaje donde dice eso. No lo dice. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente. Dios conoce nuestros pensamientos. Y aún antes de que nosotros digamos algo o pensemos algo, Dios ya lo sabe. ¿Sí? ¿Sí saben ese principio que está ahí en la palabra de Dios? Antes de que tú digas algo, antes de que tú hagas algo, antes de que tomes alguna decisión, ya Dios lo sabe. Antes de que tú vayas a decir una palabra, Dios ya sabe. Porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Él es todopoderoso. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 10, para soportar este concepto que les estoy dando, dice la escritura, Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero noten, porque yo quiero resaltarles esto. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. O sea, Dios, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, conoce todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabían eso? Seguramente que sí. Dios sabe absolutamente todo de nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11, versículo 17, que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Dice, mas Él conociendo los pensamientos de ellos. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Aunque Isaac en ningún momento dijo, me voy para Egipto, seguramente en su pensamiento, en su mente, él seguramente pensó en algún momento, frente a toda la situación que estaba pasando, irse para Egipto.
Y antes de que él lo dijese, obviamente antes de que se fuese, Dios le dijo, ojo, no te vayas para Egipto. Muchas veces ese actuar de una forma precipitada nos lleva a cometer muchos errores en nuestra vida. A veces nosotros nos creemos mucho más sabios que Dios. Y cuando nosotros nos creemos mucho más sabios que Dios, entonces nos estamos autoengañando, pensando que nos podemos esconder de Dios o que le podemos esconder eso a Dios y que Dios no se va a dar cuenta. Y quiero decirles, mis amados, en esta mañana, ninguna de nuestras intenciones son desconocidas para Dios. Dios sabe absolutamente todo. Nos olvidamos nosotros que no hay nada oculto, dice la Escritura ahí en Marcos 4:22, que no hay nada oculto, que todo sale, que no hay nada que se pueda esconder. De Dios no nos podemos esconder, mis amados. Tú puedes decir, yo nunca lo he dicho. No, pero es que Dios conoce las intenciones. Dios sabe los pensamientos. Por eso es que es muy importante, escuchen como principio, porque esta serie va a ser de muchos principios para nuestra vida. Seguramente Isaac, en medio de su crisis, tenía un plan B. Bueno, si esto no me funciona, me voy para Egipto. Y él estaba teniendo ahí, estando en esa ciudad, pero pensando en devolverse a Egipto como plan B. Como muchas veces nosotros tenemos planes B. Bueno, voy a estar acá y si no me funciona tal cosa, pero quiero decirles algo. Para con Dios siempre es un plan A, y ese plan se llama la obediencia. No hay posibilidad de que nosotros salgamos adelante, tengamos éxito desobedeciéndole a Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Nunca saldremos adelante de esa forma. Para Dios siempre hay un plan A, y ese plan A en nuestra vida, para nosotros se llama la obediencia. Por eso cuando Dios le dice que no se vaya para Egipto, lo mejor era que se quedara quieto, porque Él tiene un plan que es mucho mejor que el plan que Él tenía como su plan B. Y es lo mismo que Dios nos dice muchas veces, no te pongas a sacar planes A, plan B, plan C, quédate solamente con un plan que se llama plan A y que se llama obediencia a Dios. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, a la altura del verso 9, nos dice algo que nosotros debemos tener en cuenta y eso nos permite descansar en Dios, mis amados. Dejemos de estar afanados, dejemos de estar agitados, dejemos de hacer las cosas de nuestra manera. Porque cuando hacemos las cosas de nuestra manera, entonces terminamos cansados, terminamos fatigados, terminamos sin resultados. Mejor busquemos a Dios, vayamos a su presencia, esperemos la voluntad de Dios, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Esperemos, no importa que no veamos los resultados todavía, aprendamos a esperar en Él. El profeta Isaías dijo en el Isaías 55, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Lo que nos está mostrando esta escritura es que los pensamientos, lo que Dios, escúchenme por favor, lo que Dios tiene planeado y pensado con cada uno de nosotros es mucho más grande que lo que nosotros pensamos. Pero que infortunadamente trucamos los planes de Dios muchas veces por querer meternos en medio de los planes de Él y hacer las cosas a nuestra manera. Que si nosotros permitimos que Dios verdaderamente cumpla su propósito con nosotros en esta tierra, vamos a ver cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Simplemente lo que Dios nos está diciendo hasta esta altura es, entreguémonos en las manos de Él, despojémonos en las manos de Él, obedezcamos lo que Dios nos dice y Dios se encargará de sacarnos al otro lado. Y que claro, vendrán tempestades, vendrán momentos difíciles, pero si estamos caminando bajo una palabra de Dios, si estamos caminando en obediencia, Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso cuando Dios te diga algo que tú no entiendes, que según tú no estás de acuerdo, que no te parece, no importa que no entiendas, no importa que no estés de acuerdo. Simplemente camina en la obediencia a Dios. Que Dios al final va a decir, ve, por eso es que yo quería que te quedaras quieto, porque tenía una bendición para ti. Si tú te hubieses movido, hubieses perdido la bendición. Pero por cuanto me obedeciste, aquí está tu bendición. Por eso el tema hoy, que la obediencia a Dios desata la bendición. Obedezcamos, aunque hayan cosas que nosotros no entendamos, que no estemos de acuerdo, que no nos parezcan, pero si Dios lo dice, simplemente obedezcamos. Volvamos a Génesis capítulo 26, por favor, versículo 2. Entonces el principio número 1 es, obedezcamos a Dios. Si tenemos que estarnos quietos, quedémonos quietos. Obedezcamos las órdenes de Dios. Pero el principio número 2 lo vamos a encontrar aquí en ese versículo de Génesis 26, verso 2. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. ¿Habita dónde? En la tierra que yo te diré.
Y ahí está el segundo punto, el segundo principio. Habita en la tierra que yo te diré. Ahora, no solamente Dios le dijo, no se vaya de Egipto, sino que le dijo, quédate en el lugar que yo te indico. Quédate en el lugar que Dios te coloca, donde Dios te ha traído, que era para el ejemplo de Isaac ahí en Gerar. Ahora, podemos pensar nosotros que en ese momento Isaac, al haber muerto su papá, pues seguramente se pudo sentir desconsolado. Seguramente como no estaba su papá se sintió desprotegido. Seguramente dijo, ya no está mi papá, entonces tengo un futuro como incierto. Quiero que escuches esto, por favor. Dios siempre llega en el momento más oportuno. Dios siempre llegará a tu vida en el momento correcto. Y le dio las palabras que él necesitaba. Lo mismo sucede con nosotros. Dios va a llegar en el momento correcto. Dios te va a hablar en el momento oportuno. Dios te va a dar las palabras correctas. Por eso, de igual forma que Isaac, nosotros tenemos que aprender a sentirnos seguros. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, siéntete seguro, no te asustes, no te amedrentes. Tú y yo tenemos que tener esa paz y estar tranquilos. Porque muchas veces nosotros, por no escuchar la voz de Dios, comenzamos a tener dificultades en nuestra vida. Aquí le está hablando algo bien bonito. Porque escúcheme, las promesas de Dios, grábate esto como otro principio más. Las promesas de Dios son nuestra herencia. Y en esas promesas que Dios nos da, tiene absolutamente todo lo necesario para vivir. Tú y yo no necesitamos absolutamente nada más, sino caminar en las promesas de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a caminar en las promesas de Dios, tenemos todo lo necesario para poder vivir. Por eso, cuando el apóstol Pablo entendió un principio como este, dijo, con Cristo estoy completo. No necesito absolutamente nada de afuera, porque con Dios lo tengo todo. Con Cristo estoy completo. Cuando Dios te dé una promesa, tranquilo, tómate esa promesa porque es tu herencia. Y con esa promesa, tenlo por seguro que Dios, con eso que te está dando, te da lo necesario para que tú puedas sostenerte, para que tú puedas estar. Y en este versículo tenemos que reflexionar en algunas cosas que son importantes para nosotros hoy en día. ¿Estoy en el lugar que yo quiero estar? ¿En el lugar que Dios me dio? ¿O estoy donde yo decidí estar? Porque cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios nos trajo, tenemos que estar muy seguros que si Dios te trajo, que si Dios te tiene en ese lugar, que tú dices, yo estoy aquí porque Dios fue el que me trajo, tenlo por seguro que Dios te respalda. Porque estás en el lugar indicado que Dios te trajo. Si estás haciendo lo que tienes que hacer, porque Dios te dijo que eso es lo que tenías que hacer, tranquilo. Si lo que hiciste es porque Dios te lo dijo, tranquilo. Pero es que no veo resultados. Yo le estoy obedeciendo a Dios, pero no veo resultados. No te preocupes, que si Dios te dijo eso y tú has obedecido lo que Dios te dijo, aunque tú no veas los resultados hoy, pero estás caminando en obediencia, tenlo por seguro que tarde que temprano verás los resultados. Lo triste y doloroso es cuando la persona no está en el lugar que corresponde, no está haciendo lo que Dios le está diciendo y tú estás forzando las cosas para hacerlas y luego estás pidiendo el respaldo de Dios, la respuesta de Dios, y Dios dice, es que yo no te coloqué en ese lugar, es que yo no te dije que hicieras eso, es que yo no te dije que andaras con esa persona, tú estás haciendo las cosas a tu manera, por lo tanto no puedes esperar el respaldo de Dios. Por eso, si tú hoy revisas, haces una evaluación en tu conciencia, en tu vida, y tú te preguntas, ¿estoy en el lugar que Dios quiere que esté? Y si tu respuesta es sí, aunque no veas los resultados, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar. Mire el Salmo 139, por favor, versículo 13 en adelante. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que nosotros debemos entender que Dios nos conoce perfectamente, que Dios es la persona que más nos conoce. David lo entendió un día y escribió este salmo, Salmo 139, a partir del verso 13. Dice la escritura, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en mí tu cuerpo, bien en lo oculto fui formado, y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar ni una de ellas. Esto es hermoso, mis amados. Escúchenme, por favor.
Dios nos conoce perfectamente. Y no solamente que nos conoce perfectamente, sino que Dios ya tiene delineado completamente el futuro para nosotros. Los días están contados. Dios sabe los días que vamos a estar en esta tierra. Así que no nos afanemos, no nos angustiemos. Esto es algo que es importante que tú tengas en cuenta. Como tú estás en las manos de Dios y Dios te conoce bien, Dios te conoce perfectamente, entonces descansa en Dios porque Él tiene el cuidado de ti, porque Él tiene el control de todas las cosas. David estaba diciendo, tú desde el vientre de mi madre, tú entretejiste todo, tú me conoces todo y todas aquellas cosas fueron escritas. Y aún antes de que yo las tuviese, ya tú las habías dicho. Por eso nosotros debemos tener confianza en Dios porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ahora, lo que Dios nos dice, cuando Dios te habla algo, tú tienes que estar tranquilo que cuando Dios te dice algo, el final de eso que Dios te está diciendo es la voluntad de Él. Y cuando tú caminas en la voluntad de Él, entonces tú sabes que la voluntad de Él siempre es que agradable y perfecta. Dios nunca va a desear algo malo para tu vida. El apóstol Pablo lo escribió ahí en Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden a este siglo, no vivan como la gente de este mundo. Es que ellos no tienen a Dios, tú tienes a Dios, no viva como ellos, no andes en las carreras y en los afanes de esa gente. No pienses como ellos piensan, no actúes como ellos actúan, no camines como ellos caminen, no entres a donde ellos entren. Ustedes y yo somos diferentes, mis amados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. Cuando Dios te dice algo, es para tu bien. Cuando Dios te prohíbe algo, es para tu bien. Cuando Dios te quita algo, es para tu bien. Cuando Dios está dando una instrucción para tu vida, es para tu bien. En Isaac le dijo, quédate aquí, no te vayas para allá, porque seguramente Dios, dentro de su plan maravilloso, tenía algo bueno para Isaac. Por eso, número uno, tú debes entender, escúcheme por favor, que Dios te conoce perfectamente. Número dos, que los planes de Dios siempre para ti y para mí van a ser perfectos. Y número tres, que los planes de Dios son para bien y no para mal. Eso es lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, escúcheme, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que venga de parte de Dios para tu vida va a ser para bien. Entonces nosotros debemos creer necesariamente que estamos en el lugar que Dios nos colocó para cumplir una misión. Que Dios, escúchenme esto, Dios, si te tiene hasta el día de hoy vivo o viva, es porque Dios todavía tiene un plan con tu vida. Si Dios te colocó con esa familia, es porque Dios tiene un plan contigo para esa familia. Si Dios te colocó en un trabajo puntual y específico, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Es algo que Dios tiene que darte y colocarte para que tú entiendas que tienes un propósito en esta vida. Jesús sabía el propósito que tenía en esta tierra. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28, no lo busquen, solamente se lo voy a leer. Dice la escritura, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para hacer y para dar su vida en rescate a los demás. Jesús tenía un propósito. Tú tienes un propósito en esta tierra. Escúcheme por favor, tú no viniste a esta tierra para estar de paseo. Tú no estás en este mundo de paseo. Tú estás para cumplir un propósito que Dios tiene para tu vida. Un propósito colectivo como iglesia tenemos, pero también un propósito individual. Jehová cumplirá su propósito en ti, dice la escritura en el Salmo 138, verso 8. Dios cumplirá un propósito en tu vida, mis amados. Y tú no te irás de esta tierra hasta que cumplas el propósito por el cual Dios te ha traído. Y esto es bien importante. Ahora, si vamos nuevamente al libro de Génesis, vamos a encontrar un principio importante aquí en Isaac. Así que tengamos en cuenta que Dios le dijo a Isaac, quédate aquí, porque yo tengo un plan contigo. Lo mismo sucede en tu vida. Lo mismo sucede en tu trabajo.
aún no mira, porque alguien dice, pero ¿será que es que yo estoy en este trabajo? ¿Será que sí es el propósito de Dios? Claro, tú miras el libro de Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, para que tú lo revises allá en tu casa y tú escucha la instrucción de Dios, cómo te tienes que comportar en tu trabajo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, o sea, no haga las cosas para que los demás lo vean, como los que quieren agradar a los hombres. Escúcheme, si Dios te dio una empresa, Dios te dio un negocio, Dios te dio un almacén, Dios te dio un empleo, cualquiera que sea la actividad, ahí es para que tú y yo brilles, para que brillemos, para que sirvamos no a los hombres, sino como a Cristo, dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no para los hombres. Debemos entender que si Dios te colocó en algún lugar, es para que tú seas luz. Si Dios te colocó unos empleados, es para que tú los ilumines. Si Dios te colocó unos compañeros de trabajo, es para que tú puedas ser un testimonio grande, para que ellos conozcan de Cristo a través de tu vida. Si Dios no te ha dicho que abandones el trabajo, que dejes el trabajo, que cierres el negocio, que cierres la empresa, es porque Dios todavía tiene un plan contigo allá en ese trabajo. Sé muy sensible. No te muevas si Dios no te dice que te muevas. No hagas las cosas apresuradas. Algunos dicen, no, es que estoy aburrido de esta ciudad, me voy para otra ciudad. Ok, te puedes ir, pero primero ora a Dios, que sea la voluntad. Porque si Dios no quiere que te vayas todavía a esta ciudad, pues quédate. Cuando nosotros nos hablaron de que teníamos que irnos de esta ciudad, que teníamos que ir a pastorear a otra ciudad, que tenemos que irnos de la ciudad, yo les dije, yo me muero la pena, pero a mí Dios no me ha mostrado que me mueva todavía. Dios no me ha indicado eso. Ustedes oraron para trasladarme. No oramos, pero queremos que traslade. Yo dije, no, yo no me puedo mover de esa manera. Yo me muevo si Dios me dice que me mueva. Dios no me ha dicho que me mueva, no me muevo. Porque yo estoy muy seguro, mis amados, que todavía tenemos un propósito en esta ciudad. Que todavía Dios va a cumplir un propósito a través de mi vida con muchas personas. Yo no me puedo mover alocadamente a buscar otras cosas. No te muevas si Dios no te dice que te muevas. No te vayas de tu lugar si Dios no te ha dicho que te vayas de tu lugar. Si Dios te lo habló, si Dios te dijo, hazlo. Si Dios no te ha hablado, no te muevas. No acabes con, no, es que estoy aburrida y quiero acabar con todo. No, órale a Dios. Entra a la presencia de Dios. Clámale a Dios. Si Dios te dice, muévete, muévete. Si Dios te dice, quédate, por favor, quédate. Porque es que no podemos movernos nosotros por lo que creemos o por lo que pensamos. Isaac se quedó ahí y eso es muy importante. Vaya al versículo 3, por favor, de Génesis 26, verso 3. Dice la escritura, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El principio número 3 o el punto número 3 que el Señor le dice a Isaac, y estaré contigo y te bendeciré. Mire, esto yo creo que es lo que todos anhelamos y lo que todos queremos. Que Dios esté con nosotros y que Dios nos bendiga. Levante la mano si tú quieres eso. Es la mayor seguridad. Yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Dios me va a bendecir. Es lo que siempre queremos. Yo creo que todas las personas es el mayor anhelo. De todos los anhelos, lo mayor que nosotros queremos como cristianos, creo que la mayor necesidad de que Dios esté en todo momento con nosotros. Que Dios esté respaldando lo que nosotros hacemos. Que lo que nosotros hacemos sea de bendición. Que Dios nos bendiga con lo que estamos haciendo. Porque sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios. Que en todo momento Dios esté con nosotros. Por eso es que cuando una persona dice, yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto, no siente la paz. Yo sé que esta relación como la estoy llevando no es lo correcto, no siente la paz. Yo sé que vivir de esta manera no es lo correcto, no siente la paz. Pero cuando dice, yo estoy haciendo lo que corresponde, ¡wow! ¿Ustedes recuerdan a José el soñador? Que entre otras, ya dijimos, fue nieto de este hombre Isaac. La Biblia dice de José que prosperó en todo lugar. Escúcheme, entonces la bendición de Dios no está en el lugar. No es porque, mira, algunos dicen, no, yo me voy para otra ciudad. Yo respeto eso, escúcheme. Yo me voy de otra ciudad porque es que aquí no está la bendición está en tal lugar. No necesariamente en los lugares determinados está la bendición. O sea, el secreto de la bendición de Dios no es en un lugar. Eso es lo que quiero decirles. ¿Por qué? Porque cuando José estuvo con Potifar en la casa de Potifar, ¿Dios prosperó a José o no lo prosperó? ¿Qué creen ustedes? Claro, Dios lo prosperó. Cuando José, si ustedes conocen la historia,
estuvo en la cárcel, Dios prosperó a José en la cárcel, estando en la cárcel. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí lo prosperó? Lo prosperó en la cárcel. Luego salió de la cárcel y se fue segundo al mando de Faraón, ¿recuerda? Se fue para el palacio de Faraón. ¿Dios prosperó a José estando en el palacio de Faraón? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Lo prosperó en dónde? En la casa de Potifar, en la cárcel y allá en el palacio con Faraón. ¿La prosperidad viene por el lugar? No. Escúcheme en secreto. La prosperidad y la bendición de Dios viene como consecuencia de la obediencia. Diga conmigo, la obediencia es la que trae la bendición de Dios. No es el lugar, no es lo que tú hagas, porque tú puedes estar haciendo un trabajo muy sencillo, muy humilde, pero si lo estás haciendo en la voluntad de Dios, con ese trabajo sencillo, Dios te va a bendecir. Tú puedes estar no sé, en otro lugar y haciendo algo grande, pero si eso grande que estás haciendo no está en la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir de esa manera. La bendición entonces, para que lo tengas como principio, no es en un lugar físico, sino que la bendición es un lugar espiritual. Porque cuando tú sabes, por favor escucha esto, cuando tú sabes que estás caminando en la obediencia de Dios, que estás obedeciendo lo que Dios dice, ese es el lugar que Dios te está dando. Y tú estás ahí seguro, estás plantado. No, yo me quedo acá porque estoy caminando en la obediencia a Dios. Estoy caminando en la voluntad de Dios. Y ahí en ese terreno, es el terreno que Dios te da. En ese terreno que se llama la obediencia a Dios, Dios te va a bendecir. Por eso cuando alguien quiera entrar a tu terreno para sacarte de la obediencia a Dios, tú tienes que echarlo fuera, porque esa persona no puede venir a quitarle lo que Dios te está dando. No te muevas del lugar de la obediencia a Dios. Mantente en la obediencia a Dios, que no veo los resultados. Pastor, es que llevo mucho tiempo esperando y no veo resultados. Estoy caminando en la obediencia a Dios y no veo resultados. No te preocupes, que en ese terreno de la obediencia, ahí Dios te va a prosperar. ¿Cuánto demora eso? Bueno, Dios lo determina. Dios es el que determina. Pero lo que es cierto, sí o sí, es que mientras tú camines en la obediencia a Dios, tarde que temprano, Dios te va a bendecir. Por eso para Moisés era muy importante andar en la presencia de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15, ustedes lo conocen, no vayan allá. Aunque el pueblo andaba en desobediencia, haciendo una cantidad de cosas, Moisés le dijo lo siguiente a Dios. Le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. O sea, yo prefiero estar aquí, pero sé que estás conmigo, tu presencia está conmigo. Si tú me vas a sacar, Señor, pero que tu presencia vaya conmigo. Porque si tú me sacas y tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de aquí. Para Moisés y para todos los hombres de Dios, lo más importante era la presencia de Dios con ellos. Debe ser lo más importante para nosotros también, mis amados. Que Dios verdaderamente nos esté respaldando en lo que hacemos. Que lo que tú estás haciendo, que lo que yo estoy haciendo ahora mismo, esté seguro que es Dios el que me mandó y que la presencia de Dios está conmigo. Porque si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y la presencia de Dios está conmigo, tarde que temprano Dios nos va a bendecir. Aunque no veamos esto, aunque hayan pasado muchos años, aunque la gente diga, pero ¿cuánto tiempo? Y mire, no me importa eso. Lo único que me importa es hacer la voluntad de Dios y estar en el lugar que Dios me dijo que debía estar. Porque tarde que temprano Dios ahí nos va a bendecir. Ese es el gran secreto. Y al final, ustedes saben que Isaac obedeció. Isaac no dijo, no, pues yo respeto lo que tú me digas, Dios, pero igual me voy para Egipto. No fue la actitud de Isaac. Isaac obedeció. Isaac acató las órdenes de Dios. Isaac se sujetó a lo que Dios le había dicho. Isaac obedeció a Dios. Y escúcheme, tuvo una de las vidas más placenteras que uno encuentra en la Biblia. De las narraciones de la Biblia, una de las vidas más placenteras que uno encuentra es la vida de Isaac. Isaac se quedó quieto en Gerar, no se fue para Egipto y se quedó allí en un lugar, en el lugar que Dios le indicó, ahí tú te vas a quedar. ¿Saben por qué? Porque creía que lo único que requería para vivir bien y para gozar de las bendiciones era que Dios estuviese con él. Y así lo hizo él, no se fue. Y ustedes encontrarán en el libro de Génesis, para que lo resaltes ahí, capítulo 26, verso 12. Encontramos lo que pasó con Isaac. No decimos, no, Isaac terminó quebrado, fracasado por obedecer a Dios. No.
Dice la escritura, y sembró Isaac en aquella tierra. Ahí donde yo le digo, quédate acá. Y sembró en aquella tierra. Y mire lo que dice su escritura, su palabra, su Biblia. Y cosechó aquel día 100 por 1. Y leen lo que dice. Y lo bendijo Jehová. ¿Quién lo bendijo? Dios. Yo creo que ese fue el año más memorable para Isaac. Porque simplemente, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Como obedeció, Dios lo bendijo. Por eso es que, mis amados, la obediencia a Dios desata la bendición. Para nosotros como cristianos, no hay otra alternativa. La única alternativa que nosotros tenemos se llama obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, también tenemos que esperar la bendición de Dios. Tú y yo comencemos a obedecerle a Dios y nos vamos a dar cuenta que la única alternativa que nosotros tenemos cuando le obedecemos a Dios es la bendición. ¿Tú quieres que de aquí en adelante tu vida sea bendecida? Porque yo tomamos el ejemplo. Este hombre no se fue para Egipto. Y escúcheme, ahí en ese lugar pudo prosperar. En tierra extranjera. Porque la bendición está en la obediencia, no en el lugar. Era un extranjero, pero estaba obedeciendo a Dios. Tú estás en ese lugar donde estás hoy en día, pero estás obedeciendo a Dios. Pastor, ¿cuánto tengo que esperar? No te preocupes. Lo único que te digo es, espera que Dios cumplirá su propósito en ti. La obediencia desata la bendición de Dios para tu vida. Ese fue el mejor año para Isaac. Y la Biblia nos trae esto a colación hoy, porque también Dios quiere que este año y los años venideros sean los mejores años para nosotros, si es que caminamos en una obediencia como la caminó Isaac. En tus manos y en mis manos está eso. Tú decides si este mensaje simplemente fue un cumplido, de hoy ya quiete mi conciencia, estuve en la reunión, o tú dices, voy a tomar en cuenta esto, voy a tomar muy en serio este mensaje, y voy a comenzar a obedecer, y no me importa lo que los demás digan, porque la obediencia es el terreno que Dios te quiere dar, porque en ese terreno Dios te quiere bendecir. Por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle en esta mañana que Dios nos ayude a que este conocimiento que Él nos ha dado se interiorice en nuestra mente y que nosotros podamos creer esta palabra, que le podamos decir en esta hora, Señor, gracias por traernos este mensaje. Quizás llegó en el momento oportuno para alguien. Quizás tú estabas esperando esa palabra porque estabas a punto de tomar alguna decisión. Quizás alguien de los que están aquí en la sala, Señor, está pasando una situación difícil y está desesperado, está desesperada. Y está pensando salir corriendo, irse para otra ciudad, dejar el trabajo, abandonar su hogar. No sé qué situación estén viviendo. Pero tú hoy nos traes, Señor, para darnos estos principios. Tú nos muestras, Señor, que no tenemos por qué ir a buscar en el mundo lo que tú tienes para nosotros. No desciendas a Egipto. Cuando la Biblia dice, ¿por qué la Biblia no dice no asciendas a Egipto? Porque dice no desciendas a Egipto. Porque ir al mundo es descender. Ir al mundo es bajar nuestro nivel. Dios ya te sacó del mundo. No vayas a practicar cosas del mundo. No te metas en negocios del mundo. No hagas cosas agradables para el mundo. Tú y yo fuimos llamados para vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios. Quédate ahí, porque ahí Dios te va a bendecir. Tú a veces, en el momento del desespero, en el momento de la presión, tú quieres botar todo. Primero ora, busca la voluntad de Dios. Camina, haz lo que Dios te dice que tienes que hacer. No importa cuántos años tengas, eso aquí no tiene nada que ver con los años ni con el lugar. La bendición Dios la puede desatar a una persona que sencillamente se decide caminar bajo la obediencia. Algunos podrían decir, no, pero yo a Dios, ¿qué me va a bendecir? Si yo ya mire los años que tengo, yo ni preparación tengo, ni estudio tengo. Es que Dios no está preguntando nada de eso. Dios simplemente está buscando corazones que deciden obedecerle. Es que mire la situación, mire la crisis. Es que yo no tengo ni siquiera un plante, no tengo ni siquiera capital para comenzar. Eso no te tiene que preocupar a ti. El mayor capital, el mayor activo que tú puedes tener se llama obedécele a Dios. Cuando el mismo Moisés salió a cumplir una misión, Señor, pero es que yo no puedo ni hablar, lo único que tengo es esta vara, lo único que tengo es este bastón. Pues comienza con lo que tienes.
Ahora, si tú lo único que tienes es el deseo de obedecerle a Dios, pues dile: Señor, yo no tengo absolutamente nada, mis manos están completamente vacías, pero lo único que yo quiero es comenzar a obedecerte, Señor. Con eso es más que suficiente. Camina en la obediencia a Dios, porque en esa obediencia a Dios vemos un ejemplo grande en Isaac. En esa obediencia, este hombre hizo lo que tenía que hacer, y por la obediencia que este hombre tuvo, Dios lo prosperó. Un principio de vida grande, que el que nos da la prosperidad, que el que nos ayuda, que el que nos abre las puertas, que el que nos bendice es Dios. Es que me echaron del trabajo y no sé qué hacer. No te preocupes, porque tu fuente de provisión no es tu trabajo, no es tu empresa. Es que este hombre me abandonó y me dejó sola. No te preocupes, porque tu fuente de provisión no es un hombre, tu fuente de provisión se llama Dios. Ve a la fuente, acude a la fuente, depende de la fuente, porque ahí Dios tiene tu bendición. No sigas luchando en tus fuerzas. Ya no batalles más a tu manera. ¿Por qué no decides en esta mañana? ¿Por qué no le dices: Señor, yo me la quiero jugar toda contigo? Voy a creer esta palabra. Voy a creer este mensaje, Señor. Alguien podrá estar ahí cansado y dice: ya no puedo más, no tengo más fuerzas. Alguien podría decir en esta mañana: yo estoy a punto de colgar los guantes, de tirar la toalla, porque ya no aguanto más con mi familia, con mis hijos. Dios te dice: tranquilo, tranquila. Simplemente obedéceme, que yo haré cambiar ese panorama. Porque Dios se complace en bendecir a aquellos que se la juegan toda con Él. Que tú y yo seamos esas personas conocidas de aquí en adelante. Que nuestros hijos, si tengan algo por lo cual calificarnos, ellos digan: lo que más admiro de mi mamá, de mi papá, o de mi hermano, quien seas, es la obediencia a Dios. A pesar de tener todo en contra, siempre le ha creído a Dios. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así, mis amados, caminar en el principio de obediencia es lo que desata la bendición de Dios para nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.